Jueces capítulo 3, versículo 1 y 2. Libro de Jueces que está después de Josué. Versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ella a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Ponemos en contexto un poquito esta palabra, Jueces. Ahí nos muestra la palabra de Dios también de que ya Josué había muerto y se levantaron jueces sobre, cierto, la nación, líderes. Entonces, Dios ya había entregado muchas tierras de esa tierra prometida, ya las había entregado. Pero dice aquí la palabra del Señor que Dios, en los tratos que tiene con su pueblo, había decidido dejar naciones para que las generaciones que venían pudiesen conocer y pudiesen aprender cómo, cierto, se tiene que pelear. Y estas peleas no eran solamente temas espirituales, sino que eran temas de cuerpo a cuerpo, hermanos queridos, donde mucha gente moría a causa de estas batallas. Entonces, es muy interesante lo que la palabra de Dios nos dice, que Jehová había dejado naciones sin conquistar en esta tierra prometida, porque la generación que estaba en ese momento no habían conocido lo que era pelear, lo que era enfrentar a los enemigos. Cuando nosotros leemos un poco aquí también y volvemos hacia el capítulo 2, versículo 10, dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Había una generación que no conocía lo que el pueblo de Israel había pasado, las conquistas que había logrado, cómo Dios se había manifestado al pueblo, una generación que no conocía. Entonces Dios dice: ¿cómo yo puedo hacer que esta generación me conozca? Dice Dios, voy a dejar naciones sin conquistar para que ellos sepan y conozcan lo que es conquistar tierras nuevas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo Dios trabaja? ¿Cómo Dios hace las cosas, queridos hermanos, querida iglesia? Entonces Dios se interesaba en que el pueblo, en que esta generación pudiese conocer lo que Dios había hecho con su pueblo, cómo lo sacó y toda la historia que usted conoce, cómo lo hizo pasar por el Jordán en tierra seca. Todas las conquistas que hizo el pueblo de Dios con su ayuda, y era necesario que esta generación también lo conociese. El día de ayer, la Génesis González Cárdenas cumplió 19 años. ¿Y por qué lo digo yo? ¿Por qué digo esto? ¿Sabe? Porque Reconciliación cumplió 20 años. Entonces ella fue la primera generación que nació en Reconciliación. Ella no conoce otra historia. Nosotros sí conocemos otra historia. Nosotros sabemos las luchas. Nosotros sabemos cuánto nos ha costado poder conquistar y cuánto nos costó poder conquistar los lugares. Y es necesario que nosotros también
le repitamos a nuestros hijos y le contemos nuestra historia. Yo no sé si tú tienes una historia que contarles a tus hijos. Yo no sé si tú tienes, cierto, que contarles las batallas y los momentos difíciles que tuviste que vivir para poder conquistar lo que Dios había dicho de ti, lo que Dios te había prometido. Entonces son 20 años de historia, queridos hermanos, donde han nacido otras generaciones y que no han conocido lo que nosotros conocimos, no experimentaron lo que nosotros experimentamos. Y esta generación tiene que levantarse a pelear sus propias batallas. Y es por eso que Dios hay cosas que ha dejado para que tu generación de este tiempo pueda conquistar en el Señor con la ayuda de Dios. Uno cuando mira hacia atrás dice, pero no fue complicado quizás, no fue difícil, porque hoy día podríamos decir no tenemos tiempo, estamos cansados, pero para nosotros que vivimos ese tiempo, aquellas cosas, ¿cierto? Lo pudimos hacer con la gracia de Dios, con la bendición del Señor. Entonces Dios estaba interesado en esto, que esta nueva generación pelee su batalla, haga sus conquistas. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios, nuestro Dios, esté interesado en que su pueblo esté preparado. Él estaba interesado en que el pueblo esté preparado para las batallas ya, para que sepa el pueblo lo que tiene que hacer cuando tengan que enfrentar a los enemigos. Dos palabras importantes aquí, para que el pueblo para que el pueblo se prepare y para que el pueblo sepa cómo tenía que enfrentar a sus enemigos. ¿Y cómo lo vamos a saber eso? Estando en la batalla. Estando en la batalla, estando en medio de la situación. Pero gracias al Señor, hermanos, porque nosotros tenemos el manual, la palabra de Dios que nos enseña cómo tenemos que enfrentar nuestras batallas. En ella nos enseña, ella nos capacita, ella nos da autoridad para poder, cierto, levantarnos a pelear nuestras batallas. Primera cosa, porque estamos hablando cómo nosotros podemos aprender a pelear nuestras batallas como hijos del Señor. Seguir las órdenes correctas y las estrategias correctas que Dios nos entrega. Josué, el líder, nos dice la palabra en el capítulo 5, versículos 13 y 15. Estando Josué cerca de Jericó, aún no había conquistado Jericó. Había pasado el Jordán, se había acampado con todo el pueblo cerca de ahí, de ese lugar. Ellos buscaron al Señor, fueron circuncidados, una generación que había nacido en el desierto. En ese lugar estuvieron mucho tiempo acampando. Dice que Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos?, preguntó Josué. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
seguir las órdenes que están estipuladas en la palabra del Señor es importante. Las estrategias correctas que Dios entrega para poder conquistar ciertos lugares, ciertas cosas, debemos poner atención a eso. Josué, Dios le había dicho anteriormente que sea valiente, que se esfuerce, que no tema, que no desmaye. No sé, hermano, si viniera Dios y me dijera ese tipo de cosas, también quizás habría temor en el corazón de hacer lo nuevo que Dios nos manda hacer. Pero dice la palabra del Señor que aquí se le presentó el príncipe del ejército de Jehová con una espada en su mano. Yo creo que Josué tenía muchos temores en relación a conquistar la tierra prometida. Pero desde el día en que se le apareció el príncipe del ejército de Jehová, él no dudó en la conquista que tenía que hacer. Me recuerdo en esas tantas idas que hicimos con el apóstol José hacia la Patagonia Verde, Chile Chico, Los Antiguos. Me recuerdo que una vez entramos por Chile Chico, andábamos un equipo de hermanos, pasamos la aduana y entramos a la tierra argentina, y el pastor José hizo parar los vehículos, andábamos en 2 vehículos, hizo parar los vehículos y nos sacó a todos afuera. Y de pronto vimos que el apóstol José saca sus zapatos, ¿ya? Y descalzo pisa la tierra que el Señor le estaba entregando. Y nos dice, todos se tienen que sacar los zapatos, porque esta es una tierra que tenemos que conquistar. Porque el Señor nos ha entregado la tierra de Argentina. Y comenzó por el sur. La conquista comenzó por el sur, por los antiguos. Entonces, hermano, es importante poder creer a lo que Dios nos mandó a hacer. Es importante poder tener la convicción de lo que tú fuiste llamado a hacer en los lugares donde estás, en los lugares que Dios nos está entregando en este tiempo. Y yo me imagino que también a su mente de Josué vino lo que le contó Moisés cuando fue llamado también ahí en el desierto, ¿verdad? Porque era su mano derecha, Josué, de Moisés, y tiene que haberle contado esta historia cuando en la zarza, cierto, ardía y una voz se levantó ahí y le dijo, tienes que sacar tus calzados porque este es lugar santo. Josué estaba viviendo la misma experiencia. Se le presentó el príncipe de los ejércitos con una espada desenvainada, diciéndole, no estás solo, yo estoy contigo para poder conquistar esta tierra. Y dice que él se humilló delante de la presencia del Señor, se humilló delante de la presencia de este príncipe. Esta espada desenvainada, querida iglesia, de este príncipe del ejército de Jehová, nos recuerda que nuestro Dios está listo para ayudarnos en toda batalla. Está listo para ayudarnos en toda batalla que tengamos que enfrentar. Pero ¿cómo quiere que nosotros los hagamos? Él no confió en sus capacidades, sino que Él se humilló, dice la palabra, delante de este príncipe. Se postró y adoró, ¿cierto? Hermanos, las conquistas se hacen en la humildad, no en la capacidad nuestra. No estoy hablando de no capacitarnos, sino que no en esta capacidad humana, sino que tenemos que, las conquistas tenemos que hacerlo en la humildad de nuestro corazón, creyendo que Dios nos puso en ciertos lugares para poder nosotros hacer su obra. Cuán importante es dejarnos guiar.
por su bendita presencia. Seguir las órdenes que Dios establece para nosotros, pero también es importante poderlas obedecer, porque ahí conoceremos su voluntad. A veces no conocemos la voluntad de Dios y menos la conocemos porque no estamos dispuestos a seguir las órdenes que Dios nos está dando. Porque hay una cosa que Dios no quiere que hagamos, y es que nosotros no hagamos las cosas a nuestra manera o como te aconsejan los demás que tienes que hacerlo. Por eso es importante consultar a Dios. Si tú estás en un tiempo de tomar una decisión, es importante consultarle a Dios, porque Él te va a entregar las estrategias. El deseo de tu corazón, si es un deseo cierto que está de acuerdo a su corazón, Dios lo va a hacer. A veces es difícil poder comprender a Dios, pero el Señor no quiere que nosotros lo comprendamos a Él, sino que avancemos en fe. Eso es lo que quiere Dios. No intentes comprender a Dios, porque eso es imposible. Job lo dice y Job lo vivió. No intentes comprender a Dios, porque no vas a poder. Solamente tenemos que confiar en lo que Él está diciendo. Y eso fue lo que hizo Josué. Confió en lo que Dios le estaba diciendo y en lo que Dios le estaba entregando. Pero lo hizo con un corazón de humildad. Humillado delante de su presencia, adoró y se quitó los calzados de sus pies, porque el lugar que él pisaba es santo. Segunda cosa, identificar bien quién es nuestro enemigo. Es muy importante en esta batalla, en esta guerra que nosotros peleamos, ¿cierto?, como hijos del Señor. Es muy importante identificar bien quién es nuestro enemigo. Y Pablo lo descifra muy bien en el capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si hay algo que está bien organizado, es el ejército de Satanás. Si hay algo que está bien organizado, es el ejército de Satanás. Y nosotros, hermanos, como hijos del Señor, como iglesia, no podemos ignorar sus maquinaciones. Y te quiero explicar un poquito de esto, sobre esto. No, esta es una predicación muy amplia. Pero ¿qué habla Pablo cuando dice de los principados? Un principado es lo de más alto rango dentro del ejército de las tinieblas. Los principados influyen en los asuntos de la humanidad. Un principado puede tomar una nación, un pueblo, provincia, aldeas. Los principados influyen impactando la política. Y hoy día tú puedes ver cómo está la política. Con frecuencia los principados atacan líderes mundiales. Cuando se levantan líderes que hacen lo que quieren, esos están apoyados por los principados de las tinieblas. Los principados toman corporaciones e instituciones mundiales para destruir las cosas de Dios. Por eso se levantan corporaciones en contra de la familia. Potestades, que también habla aquí la palabra. Esa autoridad delegada. Son espíritus demoníacos que les fue delegado su autoridad jurisdiccional de los principados y afectan sistemas como los matrimonios y las familias. Las potestades fueron creadas para afectar 5 áreas: los gobiernos, la educación, la iglesia, la familia y los matrimonios. Escucha, ¿estás escuchando? Las potestades están enfocadas en los gobiernos, en la educación, la iglesia,
la familia y los matrimonios. Tenemos que saber contra qué cosa nosotros estamos peleando. Los gobernadores de las tinieblas son responsables de cegar la mente de las personas. Los gobernantes de las tinieblas son responsables de cegar la mente de las personas. Respeto a la verdad para facilitar la maldad e iniquidad dentro de naciones y dentro de pueblos. Mantienen a las personas en un estado de oscuridad. Son espíritus depravados, pervertidos, corruptos, que influyen sobre las naciones. Se manifiestan en la droga, en las violaciones, etc. En el libro de Daniel se le llamó los que retienen la bendición de Dios. Tú puedes leer Daniel capítulo 10, del 10 al 13, y vas a encontrar esta historia. Habían cosas que estaban retenidas y Daniel lo relaciona con esos espíritus, con esos gobernadores de las tinieblas que retienen las bendiciones de Dios. Si no hay bendiciones de Dios sobre tu vida, es porque los gobernadores de las tinieblas están actuando sobre ti y sobre tu casa, sobre tu pueblo, sobre la nación. Pongamos atención, hermano, contra qué cosa nosotros estamos peleando. Huestes espirituales de maldad, también lo menciona aquí Efesios, tienen el propósito de sembrar confusión. Por eso es tan importante orar, para que Dios quite toda confusión en medio de su pueblo. Ya engaño, destrucción en nuestras vidas. Su objetivo principal es alejarnos de Dios. El objetivo principal es que nosotros nos alejemos de Dios y hacernos caer en pecado. Para lograrlo, utiliza diversas estrategias y artimañas como la tentación, la mentira y la manipulación. Las huestes espirituales de maldad, ¿qué es lo que quieren hacer? Es alejarnos de Dios, engañarnos, hacernos caer en pecado, ¿cierto? Las artimañas que Él quiere poner sobre nuestras vidas para tentarnos, para que podamos caer en la mentira, en la manipulación, en el pecado, etc. Por lo tanto, es muy crucial estar alerta y fortalecer nuestra fe para resistir el embate de estas fuerzas del maligno. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Destruir la iglesia. ¿Y la iglesia quién la compone? Tú y yo. Esa es la estrategia. Contra esas cosas tú peleas. Contra esas cosas tú estás luchando en este tiempo. Es muy clave poder entender, hermanos, este tipo de batalla. Es muy importante poder conocer contra quién nosotros estamos peleando. Es necesario que nosotros como hijos del Señor podamos entender, comprender que nuestro enemigo personal no son las personas. No son las personas. No es tu familia, no es mi familia, no es nuestro cónyuge, ¿cierto? Con todas esas actitudes malas que pueda tener. No son nuestros padres, ¿cierto? Quizás con todo ese mal genio o maltrato que puedan tener contigo. No son nuestros hijos con su rebeldía, sino que detrás de todo aquello que está causando tanto problema, tanta aflicción, tanto dolor, tanta angustia, está un enemigo en común que todos los hijos de Dios tenemos y que es Satanás, su ejército y todas sus estrategias que él está usando para que tú y yo nos apartemos de él. Es cierto, Dios usa personas
porque están bajo el control de Satanás, para que tú dejes de servir al Señor. Usa personas con actitudes malas, usa personas con pensamientos malos sobre tu vida, con palabras, con acciones, los cuales te roban la paz, que el único objetivo es lastimarte y herir tu corazón para llenarte de rencor y para llenarte de temor. Contra tales cosas nosotros batallamos. Contra tales cosas nosotros peleamos, queridos hermanos. Contra todas estas huestes de maldad que operan en los lugares celestes, dice la palabra del Señor. ¿Tenemos identificado a nuestro enemigo? Pregunto, ¿tenemos identificado a nuestro enemigo? Amén, ¿cierto? Ya lo tenemos identificado. Ahora, cuando ya lo tenemos identificado, a nuestro enemigo es necesario utilizar las armas correctas para poderlo enfrentar. ¿Ya conoces a tu enemigo? ¿Lo logras identificar? ¿Qué es lo que está operando en ti? ¿O qué es lo que está operando en tu familia? ¿Qué es lo que está operando en tu matrimonio? ¿Qué es lo que está operando en la ciudad, en la nación? ¿Qué son? ¿Principados? ¿Gobernadores? ¿Verdad? Es importante poderlo identificar. Entonces, ahora que ya lo identificamos, ¿cuáles son las armas correctas para poderlo enfrentar? Mire, 2 Corintios, por eso digo que aquí tenemos nosotros el manual para poder pelear, para poder luchar. 2 Corintios capítulo 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, ya, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, queridos hermanos, poderosas en Dios para poder destruir todo este tipo de fortalezas que se mueven en este mundo, en las naciones, en nuestras familias, en nuestras casas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que nosotros no debemos pelear las batallas en nuestra propia carne. ¿Ya? No podemos hacer lo que a nosotros se nos ocurra. No podemos actuar con enojo contra las personas, con ofensas, con violencia. No podemos tomar venganza, actitudes negativas, con indiferencia contra las personas. Nosotros venimos de un lugar donde hubieron cosas que hirieron mi corazón en mis primeros años de cristiano, donde yo veía que hermano se levantaba de esa silla y le iba a pegar al otro, porque no estaban de acuerdo en algunas cosas. Cuando el pastor iba a la casa de un hermano a llamarle la atención por alguna cosa, le pegaban al pastor. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne, no es contra tu hermano. Es importante poder entender y poder usar las armas espirituales que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son estas armas espirituales que nosotros tenemos? La oración. La oración. ¿Sabe que nuestro clamor cada mañana a las 6 de la mañana es para que mucha gente pueda llegar a orar a esa hora? Entendiendo que nuestras armas poderosas en Dios es la oración. ¿Cómo me gustaría ver a todo este grupo de gente en las mañanas, a las 6 de la mañana, orando en este lugar, entendiendo por qué tenemos que orar?
¿Cuáles son las cosas que están afectando nuestra vida? Porque pasa lo contrario también. Hay mucha gente que llega a orar aquí afligida porque está viviendo una situación complicada. Dios trae respuesta. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿No viene? ¿Se da cuenta? Se da cuenta, solo peleamos por nuestros intereses. El día que yo estoy bien, el día que se soluciona el problema en mi casa, ya no me interesa el problema de mi hermano. Ya no me interesa el problema de la nación, del pueblo. Nuestras armas espirituales es la oración. Por eso en este día yo te desafío. Te desafío en el Señor. Porque yo sé que no es porque la fuerza no la tienes. Te desafío en el Señor a que tú te puedas levantar por la mañana y venir a orar por tu casa, venir a orar por tus hijos, venir a orar por tu ciudad. ¿Por qué? Porque tus generaciones van a tener que pelear sus propias batallas. Y si tú no lo preparas y si tú no oras por ellos, ¿tú crees que ellos van a tener la capacidad de poder vencer a sus enemigos? No van a tener la capacidad. Porque aquí hay una nueva generación en esta casa que tienen que aprender a pelear sus batallas. Pero para eso el Señor nos llamó a nosotros, para que oremos, para que preparemos los ambientes, para que cuando ellos tengan que enfrentar una situación, lo puedan hacer bien. El otro día comentaban en el Facebook sobre una relación, una situación, y alguien escribió: cuando el pastor Francisco predica, parece que nos siguió toda una semana, porque todo lo que predica está relacionado con lo que yo viví en la semana. ¿Se da cuenta, hermano? Las armas espirituales que nosotros tenemos es la oración, el clamor, la intercesión que podemos levantar delante del Señor, la adoración que tenemos que levantar delante del Señor. Es tan importante nuestra actitud, cómo nos presentamos delante de Dios. Josué lo entendió y Josué lo hizo. Se postró delante de la presencia del príncipe de los ejércitos de Jehová y adoró a su nombre. Es tan importante la adoración que tenemos que levantar en esta casa. Las armas espirituales que tenemos es el ayuno que debemos levantar también delante del Señor. Y esto garantiza, hermano, que toda fortaleza puede ser vencida si usamos las armas que nuestro Dios nos ha entregado a la iglesia, a su pueblo de Dios. Amén. Hay garantía, queridos hermanos. Hay garantía que así va a ser. Así que te quiero ver mañana a las 6 de la mañana aquí. ¿Cuántos se atreven? ¿Cuál era la pregunta del pastor? Hablaba de la disposición. ¿Y cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a venir mañana a las 6? Amén. La hermana Estefi va a venir para acá. Bueno, la hermana Juanita con el hermano Ariel están toda la semana aquí. Los Caleb están aquí todas las mañanas orando. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que no nos atrevemos. Se da cuenta que no estamos dispuestos a tomar las armas que el Señor nos entrega para poder destruir todo este ambiente de las tinieblas que quieren, ¿cierto?, venir sobre nuestras vidas y sobre nuestras casas. Yo te desafío, iglesia, a que tú puedas tomar las armas. Yo entiendo, y hay mucha gente que me dice: pastor, yo a la hora que ustedes están orando, yo también oro en mi casa. Está bien. Amén por aquellos que lo hacen. Pero si tú tienes la posibilidad de venir, si el Señor te dio un vehículo, no importa la distancia. No importa la distancia. ¿Cuánto queda de Nueva Brauna para acá? A ver. ¿Cuánto queda? Camioneta 4x4, 15 minutos. Así como corre el hombre, está acá. 15 minutos, así como lo conocemos, que anda por la carretera. Nada.
Antes se tenía que caminar 2 horas para llegar al culto, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, más 2 horas de culto, imagínate. Hoy día todos tienen la posibilidad de un vehículo. Y el que no lo tiene, le dice al hermano, pásame a buscar. El hermano lo va a pasar a buscar. Si aquí no hay excusa. Aquí nadie tiene excusa. Si tú dices, ¿sabe que me puedo mojar si llueve? El hermano, 5 para las 6 va a estar piteando fuera de tu casa, ni te vas a mojar. Ni te vas a mojar. Pero es la disposición, hermano. Estamos dispuestos a usar las armas que Dios nos ha entregado. Es una pregunta importante. ¿Qué es lo que pasaba con la iglesia en el libro de Hechos? Después que Pedro predicó y se convirtieron 5,000 personas, ¿tú crees que las tinieblas quedó tranquilo? No, lo arrestaron, lo echaron a la cárcel, lo metieron ahí tras los barrotes, más encima había una puerta de fierro que impedía que Pedro pudiese salir. La iglesia, ¿qué hizo? ¿Se puso a llorar? ¿Se puso a hacer otro tipo de cosas? No, queridos hermanos, la iglesia comenzó a interceder, comenzó a clamar, comenzó a orar. Y Dios movió a un ángel que entró en la cárcel y sacó a Pedro, salió de esa reja, pasó la puerta de fierro y llegó a la casa donde estaban los hermanos orando. Grande fue su sorpresa, dice, cuando vieron a Pedro. Las armas espirituales que nos aseguran que tendremos la victoria en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Predicaron la palabra del Señor en ese lugar. ¿Y qué? Comenzaron a levantar ciertos comentarios contra su vida. ¿Qué hicieron? Lo tomaron, lo metieron a la cárcel, lo metieron a la del fondo. Y dice que ahí le pusieron cadena, ¿cierto? Cerraron las rejas. Y dice que ellos se pusieron a llorar. ¿Por qué le estaba pasando eso a ellos? No, dice que ellos se pusieron a cantar y se pusieron a adorar. Las armas espirituales que el Señor nos da, queridos hermanos. Y dice que vino un terremoto sobre ese lugar. Y dice que la cárcel se abrió, cierto, las rejas se abrieron. Y dice que las cadenas se soltaron. Y fue conocido el poder de Dios en ese lugar. Y familias se convirtieron al Evangelio de Cristo. Las armas espirituales que Dios nos entrega a su iglesia, a la amada. Cuarta cosa, y con esto vamos terminando. No rendirnos ni dejar de pelear. Ese es el desafío que Dios nos hace. Es el desafío que su palabra de Dios nos hace cada día. No rendirnos ni dejar de pelear. Segunda de Timoteo 4:7, Pablo le escribe a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Todos podemos ver que cuando una persona fallece, se dice lo mejor de ellos, las mejores cosas, ¿cierto? Las cualidades de esta persona. Pero qué lindo sería, hermanos, que el día que partamos a la presencia del Señor, podamos decir lo que Pablo, ¿cierto?, escribe. Que este hombre que está aquí o esta mujer peleó la buena batalla, acabó la carrera y siempre guardó la fe. No se rindió jamás, no dejó de pelear jamás. Qué bueno sería poder escuchar ese testimonio de tu vida. Qué bueno sería escuchar el testimonio de mucha gente que pueda decir: ese hombre, esa mujer siempre estuvo dispuesta. Siempre se esforzó, siempre fue valiente. Pablo le escribe a Timoteo porque era necesario que él pudiese entender los sufrimientos y los sacrificios que tenía que pasar por causa de Cristo y por causa del Evangelio que tenían que predicar. Por eso es que le escribía a él
Y por eso que Pablo escribe estas palabras, porque era necesario que nosotros también la escuchemos y podamos aprender de aquellos que se esforzaron para que esta palabra, este evangelio de Cristo llegase, cierto, a este continente, a nosotros. Lo sabemos. La vida es una batalla. La vida es una batalla. Todos los días tenemos que enfrentar, todos los días tenemos que enfrentar ciertas situaciones, ciertas tentaciones, problemas, enfermedades. Todos los días de nuestra vida vamos a estar enfrentando este tipo de cosas. Por lo que necesitamos no dejar de pelear la buena batalla hasta el final de nuestras vidas. No debemos rendirnos, tenemos que confiar en el Señor, confiar en la palabra, confiar en lo que Dios ha dicho de nosotros, porque nuestro Dios pelea por nosotros. El príncipe del ejército de Jehová es el que pelea por cada uno de nosotros. Hermano, me gustaría tanto tener vista espiritual y que podamos ver los millares de ángeles que acampan a tu alrededor. ¿No te gustaría a ti que el Señor te dé esa vista espiritual y tú puedas ver cada vez que levantas tu voz, cada vez que tú encomiendas a tus hijos cuando van al colegio, cuando van a trabajar o donde quiera que estén? Cómo Dios se mueve en favor de ti y envía millares de ángeles que guardan la vida de tus hijos, de tu propia vida. Porque los problemas los tenemos todos los días y tenemos que enfrentarlos con la ayuda del Señor. Por eso es importante pelear esta batalla. Por eso es importante decirle al Señor: gracias porque tu presencia está conmigo. Pero hay mucha gente que manifiesta cierto debilidad frente a los problemas, se ponen negativos frente a las situaciones que tienen que enfrentar, y muchos pierden su fe en Dios. Pero el Señor en esta mañana nos desafía a que sigamos confiando, porque Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra ayuda para todas las cosas que tengamos que vivir en esta vida. Él es nuestra ayuda y Él es nuestra fortaleza, queridos. No te olvides nunca, el Señor es tu fortaleza. El Señor es tu fortaleza. Ponte de pie en esta mañana. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Promesas de la palabra del Señor para nuestras vidas. Salmo 28:7: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él espera mi corazón y fui ayudado, dice el salmista. El Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Salmo 91:7: 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero no se acercarán a ti. Gloria a Dios, amén. La promesa de la palabra de Dios promete estar contigo todos los días. Dice que Él será tu escudo será tu ayuda. Aunque estés con desaliento, dice el Señor, yo estaré contigo, te fortaleceré. Porque dice que el Señor sostendrá nuestra vida con la diestra de su justicia. Gloria a Dios, aleluya. Aunque hayan 10,000 a tu lado para quererte dañar, pero dice que no se acercarán a ti. No se acercarán a ti. Aleluya.
Dios se quiere manifestar sobre tu vida y sobre tu familia. Dios se quiere manifestar sobre los propósitos que tiene para ti, para la iglesia. Pero es necesario pelear. Es necesario levantarnos y usar las armas que el Señor nos ha dado para poder vencer toda artimaña de las tinieblas que se levante contra nosotros. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos donde estás y comienza en este día a declarar y comienza a usar esas armas que el Señor te ha entregado. Comienza a usarlas, comienza a clamar, comienza a interceder, comienza a orar, porque el Señor está contigo. El Señor se levanta a pelear por ti en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya.